Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde, hermanos. Como acaba de decir nuestra hermana, continuamos el capítulo 3, hermanos, de Apocalipsis. Yo la semana pasada les había dicho que ya estábamos casi por terminar, pero era solamente una iglesia, hermano. Ahora es que quedan 2 iglesias. Vamos a continuar con la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7. Vamos a leer el 7. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a dejarlos allí. Amado Dios, te damos las gracias, la gloria y la honra sean para ti, Señor. En este momento, Padre, cuando vamos a exponer tu palabra, Señor, cuando vamos a estudiar, Señor, esta iglesia, Padre, yo te pido que seas tú ayudando a tu pueblo, Señor, a entender, Padre. Que abra, Señor, el entendimiento a cada uno de nosotros, Padre, para atesorar el mensaje que tú quieres hablarle a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos. Filadelfia. Es una de las iglesias que no hay reproche de parte de Dios. Solamente Esmirna y Filadelfia son las únicas iglesias que Dios la elogió por lo que hizo en aquel entonces, que representó algo significado para el Señor, algo significante para el Señor. Amén. Para entender un poco, me gusta hablarles sobre el contexto histórico de esta ciudad para poder desglosar los versículos y poder entender. Filadelfia es una ciudad de Asia Menor que aún existe en Turquía bajo el nombre de Al-Aseir. Fue fundada por el rey de Pérgamo, que le dio el nombre a la ciudad por amor que le tenía a su hermano. Filadelfia literalmente significa amor fraternal, porque el rey de Pérgamo amaba mucho a su hermano y a honor a él le colocó el nombre de Filadelfia. Era una ciudad muy próspera por su comercio, el cual floreció por estar situada por la principal ruta comercial de la región. Es decir, que esta ciudad estaba localizada en un punto estratégico en la frontera entre imperios. Es decir, que era la puerta que unía el este y el oeste. Es decir, que era un lugar donde se comercializaba mucho porque era como algo fronterizo que conectaba a otros lugares, a las otras ciudades. Filadelfia se encuentra en una región volcánica. En un sentido positivo, esto ayudaba a que su tierra era muy fértil, especialmente en el cultivo de los viñedos. Sus vinos llegaron a ser muy reconocidos y apreciados. Dicen los comentaristas que Filadelfia era una ciudad misionera. Se predicaba mucho la palabra de Dios. También en un sentido negativo, puesto de que Filadelfia, hermanos, estaba ubicado geológicamente en un lugar volcánico, el cual sucedían mucho lo que se llaman los terremotos. Por esa situación, Filadelfia fue muy afectada
fue destruida esa ciudad en el siglo, 17 después de Cristo, que también en esa destrucción del terremoto destruyó también a lo que fue la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis. Es decir, que esa iglesia como tal pasaron muchos procesos por terremotos, y por ende muchos tenían que evacuar, muchos tenían que irse de ese lugar a diferentes ciudades porque tenían miedo de que volviera a temblar, y porque era muy constante lo que era la parte sísmica, el terremoto. Se dice que Filadelfia le decían la pequeña Atena, porque ellos tenían numerosos templos y festivales paganos. Es decir, ellos tenían muchas creencias de dioses paganos en esa ciudad. Ahora bien, ya tenemos lo que es el contexto histórico. Vamos a ir desglosando versículo 7. Fíjense que Jesús se presenta con 4 características importantes. Fíjense cómo Jesús se presenta, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es el santo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo. Entonces podemos entender, hermanos, que Jesucristo está hablando de su deidad. Es una confirmación de lo que Él es. Amén. Entonces, Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia, como una vez le dijo a Felipe, porque yo y mi Padre, uno somos. Eso sale en Juan 10:30. También el ángel de Gabriel, cuando se le apareció a María, les dijo estas palabras. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que Jesucristo se estaba presentando a esta iglesia como el santo de Dios. Amén. También, hermanos, podemos notar que en una ocasión, en la porción de la palabra, hubo una persona que estaba endemoniada. Eso sale en Marcos 1:24. Y dice la palabra, dice así de esta manera, ¿a qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé que eres el santo de Dios. Hasta los demonios saben quién era el santo de Dios, quién era Jesucristo, quién representaba Jesucristo en la tierra. Es decir, que Jesucristo se presenta a Filadelfia como el santo. Amén. El que no tiene iniquidad. En segundo aspecto, que Jesucristo se presenta a esta iglesia, le dice que Él es el verdadero. Dice, sirve para indicar que Jesucristo es digno de completa confianza. Es decir, que Jesucristo se presentó en una ocasión como Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que en Él, hermanos, está totalmente la verdad. Amén. Que Él no es mentira, que Él es verdadero.
Otro aspecto muy importante, hermanos, es que en Mateo 22:16 dice una porción de la palabra, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Estos son los fariseos, hermanos, aquellas personas que también reconocieron de que Jesús era la verdad. Ellos pudieron reconocer, hermanos, que en Jesucristo no había ninguna mentira. Amén. Entonces, otra característica que Jesucristo se presenta a esta iglesia es el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Fíjense que la llave en la historia hebrea, hermano, representa un símbolo de autoridad. David es un prototipo, hermano, es un representante que fue el rey de Israel en aquel entonces. Dice que era, esto como una metáfora, o sea, Jesucristo está hablando aquí como una metáfora, este versículo es visto como una metáfora, de manera de que David representaba en aquel entonces como la autoridad de que nadie podría, él le daba él tenía la autoridad para dejar entrar o no dejar entrar personas a ese reino. Fíjense que en Isaías es donde habla esta representación que Jesucristo se hace aquí, en Isaías 22:22, y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. En esta historia, hermanos, en ese tiempo gobernaba el rey Ezequías. Pero había un mayordomo que se llamaba Sebna. Ese mayordomo, él era que estaba encargado de tener esa llave, la llave del palacio real. Pero dice la palabra que él empezó a enaltecerse. Él empezó a orgullecerse, empezó a creerse como el grande. Como que si yo quiero, fulanito entra, si no, no entra. O sea, él se creía que estaba sobrado. Hermanos, pero Jesús da una orden, Dios da una orden de que ese mayordomo tendría que ser sustituido por una persona que se llamaba Eliaquim. Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto entre el pueblo. Es decir, que Dios quitó a ese mayordomo infiel y colocó a Eliaquim. Por lo tanto, hermanos, ahora el Señor Jesucristo es quien tiene la llave de David, es decir, que Él es el quien coloca y quita, Él es el que tiene la autoridad para colocar la persona que Él quiere que gobierne, que liderice, que haga alguna ejecución para su obra. Es decir, que Él es el que tiene la autoridad. Amén. Jesucristo se presenta aquí como el que tiene la llave de David, es decir, como que Él es el que es la autoridad que tiene sobre todo el reino, amén. Sobre toda autoridad que ningún hombre podría tenerla. Amén. Entonces, por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David y Él mismo
es el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre, perdón. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o en lo que Él hace. Amén. Solo Jesús determina quién puede entrar a su casa. Aleluya. Dice, Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo, pero también Él es quien cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de la salvación y nadie podrá abrirla. Fíjense que en Génesis capítulo 7, verso 16, habla de una historia del arca de Noé, ¿verdad que sí? Allí nos habla la palabra, fíjense cómo dice, y los que vieran macho y hembra, de todo carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Es decir, hermano, que Dios es el que tiene la autoridad. Amén. Gloria a Dios, es el que abre y el que cierra. Porque fíjense que en la historia de Noé, el mundo estaba totalmente pervertido. Estaba haciendo delitos y pecados, hermanos. Y sin embargo, llegó una advertencia para ese pueblo, diciéndole que iba a haber algo catastrófico para ese lugar. Pero ellos prefirieron el mundo, prefirieron el pecado, gozarse en las deleites carnales, hermanos. Mas, sin embargo, yo me imagino que cuando empezaron a caer las goticas, ¿verdad que sí? Imagínense el desespero de esas personas corriendo hacia el arca, ¿verdad que sí? Queriendo entrar. Mas, sin embargo, fíjense que en Génesis 7:16 dice, y Jehová le cerró la puerta. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Otra cosa, hermano, es que lo que Él hace nadie puede deshacer. Y lo que Él deshace nadie puede construir. Amén. Entonces Jesucristo se presenta aquí como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra. Ahora bien, el versículo 8 dice así. Creo que al principio la mayoría, yo creo que en todas las iglesias, Él empieza diciéndole, yo conozco tus obras. Imagínense que Jesucristo venga ahorita para la iglesia. Vamos a imaginarlo. Y empiece con esta palabra, yo conozco tus obras. Es como una palabra como de suspenso. Usted se va a quedar sentado y va a analizar, ay santo, ¿y ahora yo qué hice? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que me porté mal? Es una palabra de examinarse, ¿verdad que sí, hermano? Es una palabra que nosotros debemos como que, Dios mío, yo conozco tus obras. Imagínense cuánto nos conoce nuestro Dios. Amén. Fíjense que Jesucristo le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense que esta iglesia, hermano, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, el Señor Jesús empieza a inspeccionar. Comienza a decir, vamos a ver cómo está esta ciudad, cómo está esta iglesia como tal, cómo se está portando. Pero en este caso, Jesucristo no le está renegando a ellos, no le está diciendo que se estaban portando mal, sino que le dice que yo te he abierto una puerta. Es decir, que esta iglesia, hermanos, dice, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra. Yo me imagino que esa iglesia como tal
siendo una iglesia donde habían diferentes dioses, donde habían diferentes gobernantes, porque esa iglesia fue cambiada el nombre 3 veces, hermanos, por diferentes gobernantes, y sin embargo se quedó con Filadelfia. Pero aún así yo me imagino que los creyentes en aquel entonces no era fácil opinar lo contrario si le decían la ciudad Atenas, es decir, que tenían muchos dioses paganos. Es decir, que esta iglesia era perseguida, esta iglesia era, como le dice, era totalmente subyugada a querer que el nombre de Dios sea negado. Pero sin embargo, fíjese que la palabra dice, y no has negado mi nombre. Es decir, que esta iglesia, Dios, Jesucristo, perdón, les habla de su obediencia y de su perseverancia. A pesar de que eran perseguidos, eran subyugados, hermanos, por esas diferentes doctrinas, diferentes creencias, ellos aún así se mantuvieron firmes, se mantuvieron fiel al Señor. Pero me llama la atención, hermanos, que esta iglesia, el Señor les dice, tienes pocas fuerzas. Cuando hablamos de pocas fuerzas, quizás nos vemos como algo, como un sinónimo de débil, ¿verdad que sí? No tiene fortaleza para seguir avanzando. Pero en este contexto, hermanos, cuando habla de poca fuerza, era que la iglesia de Filadelfia no era pudiente, ya que, como le dije en el contexto histórico, esta iglesia era muy, ¿cómo les digo? Tenían el problema de que había muchos terremotos, es decir, la ciudad era destruida. No había ese beneficio económico, hermano, para poder tener una buena casa, una buena iglesia como tal, porque ellos vivían en diferentes lugares, porque sin embargo había muchos terremotos en esa ciudad como tal. Pero, sin embargo, había un grupo que estaba allí en Filadelfia haciendo la voluntad del Señor. Amén. Entonces, cuando Jesucristo le dice a Filadelfia, les habla sobre su obediencia, sobre su perseverancia, esto es sinónimo de gozo. Amén. Porque cuando una persona obedece, una persona está haciendo las cosas para el Señor con gratitud, con cuidado, se está guardando para el Señor, está guardando su palabra. Eso nos trae gozo, nos trae satisfacción para el creyente, ¿verdad que sí? Pero una persona, cuando sabe que ha cometido algún error, que ha cometido alguna falta para el Señor, yo me imagino que es como cuando un hijo comete alguna falta para su padre, ¿verdad que sí? Me imagino que ese hijo comienza a redarguir la conciencia, ¿verdad que sí? Comienza a vivir como un sentido de culpabilidad si se portó mal delante de su padre, ¿verdad que sí? Pero esta iglesia no, esta iglesia era obediente al Señor. Amén. Entonces, eso le traía paz, le traía estabilidad emocional a los creyentes de ese lugar. Porque una de las cosas que me llama la atención, hermano, es que ellos pusieron la confianza en Dios, ya que no tenían ese dinero, no tenían ese estatus económico, como quien dice, como las otras iglesias. Fíjense que la iglesia de Sardis, cuando lo vimos la semana pasada, era todo lo contrario, ¿verdad que sí? La iglesia de Sardis era pudienta, o sea, era una ciudad que el oro salía del río como tal, pero esta ciudad, no era así. Esta iglesia era tenía esa desventaja, que pasaban muchos terremotos y era totalmente devastada la ciudad y no tenían recursos económicos, hermanos.
Qué tremendo. Si nos ponemos a ver, fíjense que la iglesia de Sardis pusieron la confianza en su gloria, ¿verdad que sí? En su dinero, pero la iglesia de Filadelfia colocaba la confianza del que tiene el oro y la plata, de que es el que provee, de el que sustenta, es Dios, el Dios de los cielos y creador de toda la tierra. Amén. En Mateo 25:21 dice una porción de la palabra y dice así: y su Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, hermano, que posiblemente esa iglesia estaba bajo presión de carencias y necesidades en situaciones difíciles, donde en ningún momento negó el nombre de Dios. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo hoy a través de su palabra que a pesar de las tribulaciones que nosotros como creyentes podamos tener, debemos tener la mirada puesta es en el Señor. Amén. En ser obedientes a Él y en guardar su palabra. Amén. Otra característica que dice en el 8, dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta abierta se está refiriendo esta porción de la palabra? Ahora bien, algunos creen, hermanos, que se refiere a que Jesús había abierto la puerta de los cielos para darle la salvación a esta iglesia. Otros interpretan que esta puerta abierta es una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación, ya que la iglesia de Filadelfia se dice que era un campo misionero para extender el reino. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Se me cayó el agua, gloria a Dios. Hermanos, ¿se recuerdan que al principio en el contexto dijimos que la ciudad de Filadelfia estaba puesta en un lugar estratégico fronterizo que unía los imperios, ¿verdad que sí? Entre el este y el oeste. Es decir, que Filadelfia era ese lugar donde el cual Jesús permitió que se predicara, se extendiera el evangelio. Cuando Jesús le dice aquí: yo te he abierto una puerta. Fíjense que en Hechos 14:27, vamos a confirmar, como dice allí, 4 citas bíblicas, si quieren las anoten, hermanos, para los que están anotando. Fíjense que en Hechos 14:27 dice, Pablo dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En 1 Corintios 16, del 8 al 9 dice, Pablo también le dice a los corintios: pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, que así como Jesucristo le abría puerta para que el evangelio también sea extendido, también dice Pablo que también los adversarios se les iban a levantar. Es decir, que Satanás, que el Señor reprenda, va a buscar la manera de que el evangelio no sea extendido. En 2 Corintios, Pablo le dice a esta iglesia también, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Es decir, que es una confirmación de lo que dice la palabra cuando le dice a Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta. Es decir,
que confirma de que esta puerta se habla de la expansión del Evangelio, amén, de la extensión del Evangelio a diferentes lugares, amén. Entonces, fíjense que esta iglesia como tal tenía algo que ninguna de las otras tuvieron, es decir, que ellos tenían esa bendición, hermanos, de extender el reino de los cielos a diferentes lugares, amén. A diferencia de las otras iglesias, Jesús le dice a ellos que Él le había abierto esa puerta, amén. Otra cosita que le dice a Jesús, le dice, porque aunque tienes pocas fuerzas. Como les dije, hermanos, según esta última interpretación, tendríamos que como recompensa por el fiel servicio que la iglesia había llevado a cabo, a pesar de sus pocas fuerzas económicas y recursos que poseían, aún así ella sería bendecida. Es decir, que la iglesia de Filadelfia la sustentaba nada más y nada menos que el Señor. Amén. Dice que parece que Filadelfia era muy pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a clase baja. Es decir, que ellos no tenían un buen estatus económico, hermanos. Pero sin embargo, a pesar de que ellos no poseían económicamente el dinero, ellos nunca negaron su fe, nunca negaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No digamos, hermanos, que el dinero es malo. Ciertamente el dinero resuelve muchas cosas, hermanos, pero esto me trae reflexión, es de que nosotros pongamos la confianza es en Dios y no en los recursos económicos, hermanos. Y nos olvidamos de que toda nuestra dependencia proviene solamente del Señor. Amén. Que ese dinero, el dinero que el Señor nos da, no se convierta en nosotros como un Dios, sino que más bien le demos la gloria a Dios, honremos al Señor por lo que tenemos, porque ciertamente Dios es el que bendice a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Sino que nosotros sepamos vivir, sea nuestra necesidad. Amén. Gloria sea en lo bueno y sea en lo malo. Entonces, hermanos, en pocas palabras, esta iglesia obedecía a Jesús y no se avergonzaban de ser cristianos. Amén. Amén. Otra cosita dice, has guardado mis palabras. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas paganas. Es decir, ellos tenían, hermanos, ellos estaban siendo tentados por diferentes religiones que había en ese lugar, mas sin embargo ellos guardaron siempre la palabra de Dios. Amén. Dice otra, y no has negado mi nombre. Parece que en algún momento los creyentes, cuando dice, no has negado mi nombre, quiere decir que tuvieron oportunidad de poderlo negar, ¿verdad que sí? Porque Jesús le dice, y no has negado mi nombre. Es decir, que esta iglesia no les importó nada por lo que estaban pasando o pudieron haber pasado. Ellos siempre se mantuvieron firmes hacia el Señor. Amén. En el 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando Jesús habla en este versículo, se utiliza lo que es el término de vindicación. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra vindicación? ¿No? ¿Pastor? Vindicación es como una retribución. Debes algo, entonces tienes que.
Cuando hablamos de vindicación, hermano, es el acto de defender, justificar, reivindicar a alguien, a Dios, especialmente frente a acusaciones injustas. ¿Qué estaba pasando en este lugar? En esta iglesia había un pequeño grupo judío que se decían ser judíos que estaban atacando a la iglesia, a esos cristianos en Filadelfia. Porque fíjense cómo le dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. La iglesia de Filadelfia, en Filadelfia, había encontrado la oposición de los judíos. Dice que aquí se explica que eran judíos solamente de nombre. Quizás racial, cultural y ceremonialmente, pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen que el Señor Jesucristo es el Mesías. Sin embargo, no eran judíos porque, como bien explica Pablo en Romanos 2, judíos no es aquel que es circuncidado en la carne, sino aquel que es circuncidado de corazón. Esta iglesia, le voy a poner un ejemplo. Muchas personas creen que por venir a la iglesia, sentarse, venir los domingos, solamente escuchar palabra de Dios, ya son cristianos. Pero hay una demanda, hay una exigencia de parte de Dios a través de sus palabras, que no es cristiano solamente de nombre, sino de hechos, ¿verdad que sí? Aquella persona que hace la voluntad de Dios, de que guarda sus mandamientos, de que predica su palabra, de que cumple sus estatutos. Es similar a lo que estos judíos creían, que nada más porque tener el nombre de ser judío, de esa descendencia, iban a ser salvos. Era la promesa nada más para ellos. Muchas personas que vienen a la iglesia solamente a sentarse, les aseguro que son aquellas personas que viven señalando al hermano, que viven señalando, mira, fulanito no hace las cosas bien, mira que fulanito hizo aquello. Y voy a traer a memoria una predicación que hizo el pastor el domingo en Bellomonte. Habló de la introspección. No sé, lo que habla de que autoanalizarse. Mientras nosotros, o quizás personas, queremos ver el pecado del que tiene el hermano o la falta, no nos autoanalizamos. Este pequeño grupo de judíos eran los que les estaban echando broma a este pequeño grupo de creyentes que de verdad estaban haciendo la voluntad de Dios. Y fíjese que Jesús le dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, porque ellos se reunían en diferentes lugares, haciendo ceremonias, haciendo rituales, pero eran solamente de hechos, pero no, adoraban a Dios de corazón. Ellos no habían reconocido de que Cristo había venido, de que había dado su vida por cada uno de ellos y que la salvación había entrado para la humanidad como tal, para los gentiles, hermanos. Entonces ellos como tal pensaban que solamente ellos iban a ser salvos. Ok. Dice, la iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solamente de nombre, esto ya lo dije. Sin embargo, no eran judíos porque, como bien expliqué en Romanos, no es aquel que es circuncidado de la carne, sino del corazón. Fíjense que en Romanos 9, voy a leerle una porción de la palabra, hermano. Romanos 9, de 6 al 8, dice
que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no solo los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. En Romanos 11 también nos habla en el versículo 1 y 2, dice, digo pues, este es Pablo diciendo a los romanos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. En el 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, ese remanente había sido escogido por Dios por gracia. Amén. Esto es realmente muy curioso, hermanos, porque la esperanza judía, ellos decían que solamente iban a ser salvos, eran ellos, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, Jesús le dice aquí que la salvación también llegó para los gentiles, amén, para aquellas personas que ponen en su corazón, que están dispuestos en recibir al Señor y reconocerlo. Esos son los verdaderos creyentes, los que creen en el Señor Jesucristo, amén. Fíjense que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, tú sigue perseverando, que yo voy a hacer que ellos se postren ante tus pies. Cuando habla de ante tus pies, no quiere decir que le va a rendir pleitesía o adoración. Esto quiere decir que en pocas palabras, yo voy a hacer que ellos abran los ojos y despierten y vean que yo los he amado. Amén. Dice, los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios y que por lo tanto los únicos a quien Dios amaba. Esto le había llevado a despreciar a los gentiles como personas ajenas a los pactos de Dios, pero ahora Cristo reivindica a los creyentes como pueblo suyo y amado. Amén. Entonces, el Señor, hermano, amaba también a esos creyentes, les había dado ese elogio hermoso, le había dicho que ellos también eran importantes para Dios. Amén. En el 10, fíjense cómo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando habla de ha guardado la palabra de mi paciencia, hermanos, aquí nos habla que en el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia puede ser entendido como que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes. Y también como que habían seguido el ejemplo de Cristo, que fue paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal. En 2 de Tesalonicenses 3:5 nos habla y nos dice así, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Es decir, que esta iglesia había guardado la palabra del Señor. Amén. Fíjense que le dice también, y Cristo les guardará en el día de la prueba que viene sobre la tierra. Aquí, hermanos, ¿cuántos se recuerdan de doctrinas? Doctrina 2. Amén. El día de la prueba. Cuando hablamos del día cuando se habla del día de la prueba, hermano, es la prueba que viene sobre la tierra justo al momento en el que Jesús traiga juicio sobre los pecadores de la tierra. Es decir, que el propósito de este juicio es probar a los moradores de la tierra. Es el tiempo de la gran tribulación. Es decir, que Jesús le estaba diciendo que él lo iba a guardar de ese momento.
Jesús dice que de ese tiempo Dios los iba a guardar. Es decir, que el propósito es darle ánimo a la iglesia de que Jesús estará con ellos en cualquier dificultad. Amén. Están como calladitos. Hermano, ya me quedan 5 minutos. En serio, ahí dice 15 minutos, hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando, hermano. En el 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí hay una advertencia. Pero no una advertencia, hermano, no quiere decir que la iglesia se estaba portando mal, sino de que ellos, hermanos, se mantuvieran firmes durante todas las tentaciones y atracciones del mundo, el mundo en el cual le podría venir. Esto, hermano, no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación, pero sí que puede dejar de recibir su galardón. Cuando hablamos de galardón, hermano, nos habla de la recompensa, del premio o de una compensación. Amén. Entonces Jesús le está diciendo a esa iglesia que se guarden de las tentaciones para que ninguno tome su corona. Es decir, para que el Señor pueda recompensarlos según las obras de ellos aquí en la tierra. Amén. Dice el 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando dice aquí, le haré una columna. Cuando la ciudad de Filadelfia era sacudida por esos terremotos, lo único que perseveraba allí eran las columnas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, sí, es como una ilustración que les hago, es de que Jesús les está comparando, les está diciendo: le haré una columna en el templo de mi Dios. Esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de él y por lo tanto nunca tendrán que salir de allí. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes. ¿Cuántos se gozan por eso? Díganle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Otra que le dice Jesús, dice: escribirá el nombre de su Dios. En cuanto al nombre nuevo de Dios, posiblemente se refiere al nuevo estado de las cosas que había producido por la consumación de la redención, hermano. Es decir, que el Señor, hermano, les dijo a esta iglesia que Él va a escribir un nuevo nombre a esta iglesia, o sea, es decir, a usted y a mí, como creyentes, como nuevos hijos, como criaturas, como esos creyentes del Señor. Dice la palabra que Él nos va a dar un nombre nuevo cuando estemos allá en el reino de los cielos. Amén. Por último, hermanos, para finalizar, porque ya, bueno, el tiempo me lo cortaron, gloria a Dios. El 13, para finalizar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez el Señor les está diciendo a esta iglesia que presten atención a ese mensaje que les está dando, de que Él es verdadero, de que Él es fiel,
de que Él los va a guardar de la hora de la prueba, de que Él les va a dar esas promesas, pero es necesario, hermanos, todo radica en la obediencia. Amén. Entonces, hermanos, el Señor es fiel. El Señor nos ama, hermanos. El Señor es bueno, misericordioso. Y Él quiere, hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes haciendo su voluntad. Amén. Como esta iglesia había sido perseguida, había sido por los mismos judíos, hermanos. Esa iglesia siempre permaneció fiel al Señor, porque Dios era el que lo defendía de todo el mal. Amén. Así como hoy en día el Señor nos guarda de todas las tentaciones que vienen a nuestras vidas, de aquellas personas que quieren acusarnos, de quieren avergonzarnos, hermanos, pero dice la palabra, has guardado mi palabra. Es decir, hermano, guardemos la palabra del Señor. No quiere decir que la guardemos y la engavetemos y la escondamos, no, sino pongámoslas en práctica, pongámoslos en obra. Amén. Póngase de pie, hermanos.